Como cualquier país soberano, México no permite ni permitirá el ingreso a su territorio de manera irregular y mucho menos de forma violenta. ¡Ah, cabrón! Pensé que este güey ya solo salía en las monografías. ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque, ¡ay! Nos quieren quitar el trabajo y la comida. ¡No, mírate! ¡No, mírate! ¡No somos criminales! ¡No somos criminales! ¡Somos trabajadores! Hace unos días llegó la caravana migrante a la frontera entre México y Guatemala, o como Javier Duarte la conoce, el Portón. Pero a ver, hagamos un resumen rápido para no marearlos tanto. En Honduras viven en crisis económica, crisis de seguridad y desde diciembre en crisis política. Simpatizantes de la alianza de oposición que lidera Salvador Narrala protagonizaron el viernes una serie de protestas en las principales carreteras del país que dejaron varios heridos y detenidos que denunciaban fraude en las elecciones del pasado 26 de noviembre. Hagan de cuenta Veracruz, pero con su propia bandera y selección de fútbol. La migración de centroamericanos hacia Estados Unidos no es nada nuevo. De hecho, cada año pequeñas caravanas atraviesan el territorio nacional para alcanzar el sueño americano, o al menos alcanzar la frontera sin ser extorsionado, violado o secuestrado por el crimen organizado en México. Y cuando narran estos migrantes su infierno y su travesía, lo que describen es que el verdadero infierno está en México. Pero la caravana de entre 2.000 y 4.000 hondureños que viajan hacia el país del alto colesterol y las balaceras escolares, no todos son el típico inmigrante que está buscando trabajo y la dirección del Western Union más cercano. En este caso, también estamos hablando de muchísimos refugiados que decidieron huir de su país, de su hogar, todo para escapar de la violenta represión que mantiene el reciente reelecto presidente Juan Orlando Sánchez. En este video se observa a un camarógrafo siendo presionado para abandonar la cobertura. Tranquilos, hay prensa, amigos, soy prensa, solo hay prensa. Imagínate un país donde la pobreza crece año con año y para acabarla de chingar asesinan a cientos de personas diariamente. Un momento, ok. En México podemos entender un poquito la situación, pero no estamos ni cerca de dimensionar la violencia y miseria que se vive en los países de Centroamérica. Circunstancias que orillan a hombres, mujeres y hasta niños a abandonar todo lo que conocen como un hogar. La mayoría de gente se viene porque muchos amenazan, señor, los mareros. Después de esa pequeña introducción, espero puedan entender un poco el contexto que se vive en Centroamérica para que se vean orillados a volverse migrantes. Ahora, la caravana es otra historia totalmente diferente. The migrants, according to Fox News reporting, are more than 2 months away, if any of them actually come here. But tomorrow is 1 week before the midterm election, which is what all of this is about. A diferencia de lo que muchos piensan de que México es un paraíso en cuestión de derechos humanos y que esos invasores son unos quitatrabajos, la caravana se termina consolidando porque los migrantes hondureños tienen que cruzar el país por lo que nosotros llamamos... No mames, ahí está bien culero. Hasta hace un año, la ruta natural de los migrantes centroamericanos que viajan en la Bestia era hacia Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, por ser la más corta, 1,000 kilómetros. Pero los Zetas la convirtieron en el terror de los secuestros, las extorsiones y las ejecuciones a sangre fría. Hoy la nueva ruta es la del Pacífico con destino a Mexicali, Baja California. Es la ruta larga con 2,600 kilómetros. Ellos no se bajan del tren para echarse una queca en Coyoacán, tampoco aprovechan para disfrutar el festival de la Guelaguetza y tampoco están aquí para ponerse bien pedos mientras suben el Teposteco. Viajando juntos, los hondureños se protegen de las extorsiones de la policía, evitan ser asaltados o secuestrados por el narco, dejan de pagar polleros y lo más importante aún, se aseguran de que lleguen completos a la frontera. ¿A dónde va, señora? En los Estados Unidos. Va a los Estados Unidos. ¿Qué la motiva? ¿Qué la lleva para allá? Por necesidad. Todos dicen, es que nos han dicho
que si venimos, si somos madres solteras y llevamos hijos, hay entrada libre para nosotros en Estados Unidos. Que no las van a deportar. Que no las van a deportar. Me sorprendió que todas las madres a las que yo les preguntaba me decían exactamente lo mismo. Es un rumor generalizado en sus países de origen. Y no es que quiera quitarles el sueño, pero ¿quiénes y con qué fin creen que hayan esparcido ese rumor? La trata de personas constituye el tercer negocio ilícito más lucrativo, solo superado por el tráfico de drogas y de armas. Mire, vean nada más para que eche cuentas, genera alrededor de 32 mil millones de dólares al año nada más en ganancias. Aquellos que creen que la caravana viene a apoderarse de algo, sáquense la mierda de la cabeza, porque el principal objetivo de los migrantes centroamericanos es cruzar el río Bravo y pararse frente a un agente fronterizo, porque ahí, y solo ahí, podrán buscar lo que vale un viaje de miles de kilómetros: asilo político. ¿Te sientes perseguido en tu país y estás considerando pedir asilo en los Estados Unidos, pero no tienes la menor idea de cómo comenzar? En este video te voy a dar los pasos necesarios para solicitar tu asilo en este país. Me cae de madres que esto de los tutoriales es la nueva tendencia en YouTube, bajo acuerdos de derechos humanos que en México son más desconocidas que las caras de Daft Punk. Las autoridades de Estados Unidos deben de iniciar un proceso de asilo político a cualquiera que lo solicite antes de siquiera considerar deportarlo por haber ingresado sin documentos. Es la propia ley de los Estados Unidos y los acuerdos internacionales los que le abren la puerta a la caravana para buscar quedarse en la tierra de la libertad y los rifles automáticos. Mario, ¿y tú con quién viajaste? Solo. ¿Por qué? Por la Mara, por mucho y por todo. Es por eso que el mejor amigo de Kim Jong-un y del color naranja está dispuesto a hacer lo que sea necesario para evitar que la caravana cruce la frontera. If that doesn't work out, we're calling up the military. They're not coming into this country. They might as well turn back. They're not coming into this country. Miren el lado bueno. Sería la primera vez que usen su ejército para proteger su territorio y no para destruir el ajeno. ¡Ey! Pero no se me confundan. Una cosa es que Donald Trump no quiera recibir centroamericanos en Estados Unidos y otra muy diferente es que no quiera que la caravana se dirija hacia ellos. Hasta aquí lo que sabemos sobre la caravana. Sin embargo, seguimos sin saber quién la organizó, quién convocó a tanta gente para emprender la marcha. La caravana migrante está conformada por muchas personas con razones muy válidas para abandonar su país y buscar mejor suerte en otro. Lo extraño es el contexto político. El primer factor es una oposición en Honduras que sigue en resistencia al gobierno autoritario y violento de Juan Orlando Sánchez. El segundo es la renovación del Tratado de Libre Comercio, o como lo llaman los chavos buena onda, y como los muertos vienen de a tres, las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Las encuestas hasta antes de este fin de semana mostraban que había una enorme posibilidad, una enorme probabilidad de que perdieran el control de la Cámara y se lo cedieran a los demócratas. Hoy está cambiando eso. Lo cual quiere decir que esta caravana de migrantes y la actitud que ha tomado México y la actitud que ha tomado Trump frente a la actitud de México le han regresado votos que se consideraban perdidos hace semana y media. Después del Russia Gate, las investigaciones del FBI, las declaraciones de Stormy Daniels, la imposición de Kavanaugh en la Suprema Corte de Justicia, la separación de familias en centro de detención para inmigrantes y el peor performance en el que se haya metido Kanye West sin involucrar a Taylor Swift. It was something about when I put this hat on, it made me feel like Superman. You made a Superman. That's my favorite superhero. Donald Trump llega a las elecciones intermedias con muy poca fuerza, sobre todo porque una de sus promesas más importantes, que era acabar con el NAFTA o TLC en español, terminó en un renovado acuerdo con México y Canadá, como si nada hubiera pasado. Entonces, como si fuera manual del Partido Republicano o de una relación tóxica, invéntate un enemigo externo para olvidar que el problema está en casa. Many of those people, a percentage, a big, fairly big percentage of those people are criminals. And they want to come into our country. And they're criminals. Accompanying making stuff up, they then try to scare the heck out of people. Before every election. La caravana no representa ni un 10% de la cantidad de hondureños o centroamericanos que ingresan anualmente a Estados Unidos, pero
Al ser tantas personas viajando tan organizadas, inmediatamente se vuelve mediático. Y ahí es donde el problema social de la migración se vuelve un problema de política externa. Y como dirían en mi pueblo, aquí tienes a tu pendejo. Como cualquier país soberano, México no permite ni permitirá el ingreso a su territorio de manera irregular y mucho menos de forma violenta. El desaparecido gobierno de Peña Nieto tuvo que salir de la madriguera para bloquear el paso a la caravana y a aquellos que intentaron ingresar de forma legal, tenerlos detenidos en la frontera sur. Pero ya sabían que venía una caravana. Podrían haber tenido el personal suficiente, podrían haber tenido las condiciones necesarias para que no hubiera que recibir a mujeres y niños con gases lacrimógenos. Y gracias a eso, Donald Trump le mostró a sus votantes que no necesita construir ningún muro cuando tiene una barrera de contención llamada la República Mexicana. Mexico has been so incredible. Thank you, Mexico, and the leaders of Mexico. And you know why? Because now Mexico respects the leadership of the United States. They now respect our leadership. Lo siguiente es totalmente mi perspectiva. La idea de una caravana migrante pudo haber nacido orgánicamente, pero probablemente el gobierno de los Estados Unidos permitió y hasta fomentó un éxodo tan llamativo. Y dicen que por redes sociales supieron de la caravana. ¿Y cómo te enteraste de la caravana? Por las noticias también. En un gobierno tan autoritario como el de Juan Orlando Sánchez, los medios replican la convocatoria de una caravana hacia Estados Unidos. Obviamente, lo que menos quiere el presidente de Honduras es involucrar en su conflicto interno a los Estados Unidos. Y en contraparte, lo que más le conviene a la oposición es escalar esto a un nivel internacional. En el caso de México, doblaron las manitas no porque estuviera en riesgo el nuevo acuerdo comercial, sino porque estaba en riesgo que Peña Nieto firmara ese acuerdo antes de tener que entregarle la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador próximamente en tu ciudad. Ya se llama así. Ese es su nombre. En la cabeza de Donald Trump es una cosa va con la otra. Yo te di tu TLC más o menos como lo querías, a mí no me gusta realmente, yo no tenía prisa, yo me hubiera preferido salirme, en fin, pero ok, les di chance, mexicanos, qué buena onda, ok, está bien, ya. Pero es a cambio de que me cierren la frontera y me la cierren en serio. Si el Partido Republicano gana las elecciones intermedias en noviembre, probablemente lo que vamos a ver es una intervención política de los Estados Unidos en el conflicto de Honduras. En la misma situación vamos a ver a Peña Nieto firmando el junto a Donald Trump y Justin Ay Papi Qué Rico Trudeau. Para apoyarte, el gobierno de México está lanzando el día de hoy el plan Estás en tu casa. Y algo muy importante, al incorporarte al plan podrás acceder al programa de empleo temporal. Para aprovechar todos estos beneficios son indispensables dos requisitos. Uno, que te encuentres en los estados de Chiapas o Oaxaca. En términos políticos, esto nunca se trató de un problema migratorio. Cuando la caravana llegue a la frontera de los Estados Unidos, va a pasar lo mismo que le pasa a miles y miles de migrantes de todo el mundo que llegan a los Estados Unidos buscando la ilusión del sueño americano. Están deteniendo centroamericanos en Estados Unidos en promedio 42,000 por mes. Entonces, imagínate la cantidad que es el flujo real para que haya 42,000 detenidos. Pero lo que deberíamos analizar para nosotros es cómo reaccionaron muchos mexicanos a la idea de que la caravana cruzara la frontera. Nos enfrentamos ante una realidad que no habíamos querido ver. Nos dimos cuenta que no es lo mismo que Maciosare llegue del norte a que llegue del sur. Y que es muy diferente presumir al amigo que viene de fuera en una reunión entre iguales a cuando se trata de un migrante pobre. El problema nunca fue pensar que personas extranjeras vinieran a México a buscar oportunidades. Porque de ser ese el caso, Televisa se quedaría sin quien le escriba una telenovela, las agencias de publicidad sin sus directores creativos y el fútbol mexicano sería aún más aburrido. Lo que conflictúa a todos esos mexicanos que descargan sus frustraciones en su perfil de Facebook o su cuenta de Twitter es enfrentarse a la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué romper esa burbuja que conocen como realidad? Y no solo por tener que enfrentarse a personas que viven en la necesidad, es tener que enfrentarse a un problema global del cual no tienen la mínima intención de buscar la solución
y mucho menos buscar qué es lo que lo provoca, porque en el momento que los que furiosamente rebuznaron contra la caravana migrante empiezan a generar empatía con el dolor y las razones que llevaron a tantas personas a abandonar su patria por una mejor vida, se quiebra una barrera que te hace entender que lo que le pasó a él te puede pasar a ti, y eso es una línea que muy pocos se atreven a cruzar. La porofobia o el miedo a la pobreza es como escupir sangre y no ir al doctor. Podrás negarte una y otra vez a reconocer los síntomas, pero voltear hacia el otro lado nunca ha salvado a nadie de que se lo cargue la chingada. Y si no nos damos cuenta que la migración en el mundo entero es el síntoma de que no todos nacemos con las mismas libertades y medios de desarrollo, estamos fomentando que lo que le pasó a él, te pase a ti, me pase a mí y le pase a cualquiera.